Muy bien, amados hermanos, pues este tema del día de hoy que el Señor ha puesto en nuestro corazón, ponerlo delante de ustedes, tratando, hermanos, acerca del tema del Evangelio según Jesucristo, el plan de salvación que Jesucristo, a través del encuentro que tiene en su tiempo con muchas personas, habla acerca de este evangelio de salvación, qué características tiene, qué condiciones pide el Señor. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver acerca de este tema de arrepentimiento, de reconocer el pecado en nosotros, de cómo Él recibe a los pecadores, pero rechaza a los justos. Y bueno, pues es importante que nosotros podamos profundizar en el significado de la salvación, ¿no? Si Él está dando salvación a los buenos, a los que cumplen con la ley divina, o si Él está llamando a los pecadores, a los que se reconocen, a los que se ven como pecadores, como una condición, ¿no? Como una condición para entrar o no entrar en el reino de los cielos. ¿Para quién es la invitación de la salvación? Entonces tenemos como texto base Lucas capítulo 5, verso 32, en palabras de Jesucristo. El Señor nos dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y bueno, pues vemos que Él tiene una misión, Jesucristo tiene una misión clara, ¿no? La misión de llamar a los pecadores, pero llamarlos para que se arrepientan, ¿no? Que se arrepientan de sus pecados. Nos preguntamos por qué el Señor pasaba tiempo con pecadores, con publicanos, con prostitutas, con lo más ruin, por llamarlo de alguna manera, más bajo de la sociedad de su tiempo, en lugar de ir con los religiosos, en lugar de ir con los justos, ¿no? Realmente él se acercaba a lo rechazado por la sociedad, buscaba a los publicanos, buscaba a los pecadores en general, a todos los que eran marginados, a los que eran despreciados, a ellos iba el Señor, ¿no? En ese tiempo había un grupo religioso, los fariseos, que ellos creían ser justos, que ellos creían ser los herederos de la salvación, y miraban con desprecio a quienes no eran como ellos, ¿no? A quienes realmente consideraban como pecadores, que no podían ellos acceder como ellos al reino de los cielos. Y sin embargo, Jesucristo da una respuesta tajante, ¿no? En Lucas 5:32, que vemos que nos dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, Él viene a abrir una puerta. Él se presenta como la puerta. Y esa puerta está abierta solamente para pecadores. Esa puerta está abierta solamente para pecadores que se arrepienten. Primeramente, que reconocen su pecado y en segundo término, que se arrepienten. Esa es la clave de la salvación, ¿no? O sea, si buscamos ver si somos salvos, primeramente hay que ver si cumplimos con esa condición de reconocer nuestro pecado, de reconocernos como pecadores, porque habrá personas que dicen, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no robo, yo no mato, no miento, no cometo falta, soy una buena persona y por lo tanto yo tengo abiertas las puertas del cielo. Esta afirmación es la misma que hacían los fariseos. Esta afirmación es la misma que hacían estas personas religiosas de ese tiempo, que a sus ojos
y ellos cumplían con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a tratar de explorar realmente qué significan estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, cómo se relacionan con su propósito en la vida y cómo Él muestra compasión. Algo que no mostraron los fariseos, Él sí busca a los perdidos, Él sí se mezcla con ellos, Él sí muestra compasión por los pecadores y los lleva a una vida transformada, ¿no? Hay personas que se consideran justas, pero van camino al infierno, que no necesitan reconocer pecado porque no han cometido pecado. Sin embargo, van camino al infierno, ¿no? Y bueno, podemos ver entonces ese cambio, esa transición en nuestro Señor Jesucristo, en donde Él recibe a los pecadores y los transforma en pecadores arrepentidos. Pues bueno, vamos a tratar de ver cuál es el sentido de estas palabras. Primeramente, el propósito de Jesucristo al venir a este mundo. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos dice en sus cartas a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice el apóstol Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vemos que el apóstol Pablo cumple con una condición: identificarse como pecador. Y habla de que Cristo ha venido al mundo para salvar a los pecadores. Los apóstoles se identifican como pecadores. Los apóstoles grandes que tenemos ejemplo en ellos reconocen su pecaminosidad, ¿no? Y por ende su necesidad de Cristo. Recordemos brevemente otro apóstol, uno de los más allegados a Jesucristo, Pedro, ¿no? Que Pedro también, cuando el Señor lo ve por primera vez, son las primeras veces donde lo ve, él manifiesta cómo viene del mar y dice: es que no hay peces, ¿no? No hemos podido pescar nada. Sin embargo, Jesús le dice: vamos a echar otra vez tus redes, vamos otra vez al mar, vamos otra vez ahí y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y incrédulo él dice: bueno, mira, acabamos de venir, pero ya te dije que no hay peces, que no hay manera, pero bueno, como tú insistes, vamos, para que te convenzas de que no hay oportunidad de pescar ahorita, ¿no? Y cuando sube el Señor y tienen una abundante pesca en esa ocasión, en donde abundan como nunca tantos peces, pasa algo increíble, ¿no? Pasa algo muy, muy sorprendente para él. Reconoce el hombre que está enfrente de él y tiene terror, tiene pánico delante de él, ¿no? O sea, hay algo que un hombre, cuando puede ver la santidad de una persona, tiene temor, ¿no? ¿Y qué es lo que Pedro afirma? Apártate de mí, apártate de mí. Tú y yo no podemos estar juntos, ¿no? Yo soy pecador, tú eres santo, apártate de mí, ¿no? Vemos en Lucas capítulo 5, versículo 8, cómo él manifiesta esta afirmación, ¿verdad? El mismo Pedro pidiéndole al Señor Jesucristo que lo deje. Y pues bueno, reconoce públicamente delante de él. Su primer encuentro es reconocer su pecado, ¿no? Cuando lo ve y ve la santidad, dice: tú y yo no podemos estar juntos. Déjame, apártate de mí, ¿no? Sin embargo, vemos que la misión en la vida, en la venida de Jesucristo, pues es a salvar a los pecadores. Y estos apóstoles, Pablo, Pedro, reconocen su pecaminosidad, ¿no?
su condición, que necesitan de salvación. Salvación porque pues es una esclavitud bien fuerte el pecado en nuestras vidas, nos destruye a nuestros seres queridos, nos hace una vida de infierno nuestro pecado, ¿no? De dolor, de sufrimiento. Y sin embargo también vamos viendo que a través de faltar a un Dios santo, nosotros vamos también caminando al infierno, ¿no? Entonces vemos en ellos humildad, vemos en ellos arrepentimiento. Esa humildad es el reconocer el pecado en nuestras vidas, ¿no? Y vemos también cómo el Señor obra maravillosamente en ellos. Pablo es un ejemplo maravilloso del poder de la transformación de Cristo, ¿no? Un cambio tremendo en su vida, una transformación hecha por Jesús. Y ese mensaje es universal. Ese mensaje no está para gente poderosa, para gente influyente, para gente, digamos, con ciertas cualidades específicas, sino es para lo más vil y despreciado del mundo, esa invitación, ¿no? Como él lo hizo, que no fue con los líderes religiosos, sino que fue con lo más despreciado de la sociedad de su tiempo. Es un mensaje universal, es un mensaje que no importa qué tan grande sea el pecado, es lo suficientemente estrecha la puerta para que quepa el pecador más grande, siempre y cuando esté arrepentido. Pero es algo que necesita que podamos dejarlo de más. Es tan grande la salvación que si queremos agarrar otra cosa, perdemos la salvación, ¿no? Esta salvación nos pide dejar todo y es lo que vamos a ver. Entonces, hermanos, el día de hoy es importante, ahorita que pudimos estar con los hermanos ahí en la funeraria, vemos que se hablaba acerca del arrepentimiento, ¿no? Algo que es un gran avance, que no todo el mundo lo puede hacer, no todo el mundo lo puede ver. Muchas veces hemos platicado con gente en las calles, si usted muriera el día de hoy, iría al cielo o al infierno. Y comentan, iríamos al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué usted iría al cielo? ¿Por qué no soy malo? No reconocen su pecado, ¿no? Entonces, hermanos, yo invito, ¿verdad?, a una reflexión, hermanos, a que podamos ver de qué pecados hemos reconocido, qué pecados y de cuáles nos hemos arrepentido. Si no tenemos respuesta para esta pregunta, es el momento de reflexionarlo, ¿no? ¿Qué pecados has tenido en tu vida y de qué pecados te has arrepentido? Debemos ver que ese amor grande, esa gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues está disponible, pero solamente para aquellos corazones que se reconocen como pecadores y pecadores pues arrepentidos. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, pasemos ahora a ver qué nos dice otro pasaje de la palabra de Dios en Mateo 9:9 acerca del llamamiento de Mateo, ¿no? ¿Qué características tenía Mateo? ¿Cómo era su vida? Este otro apóstol y lo que tuvo dispuesto a hacer él. Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. El Señor Jesucristo llama a los perdidos, ¿no? Y uno de ellos, uno de sus apóstoles, es Mateo. Él era un tribuno público. Él vivía de hacer algo terrible para su pueblo, ¿no? Él era de los más ricos de su tiempo. Servía directamente al reino romano. Se encargaba de oprimir
al pueblo judío económicamente, ¿no? Cobraba altos impuestos, se encargaba de recaudar, de administrar, de tener que exprimir a su pueblo, ¿no? Por llamarlo en una sola palabra, era un traidor de su pueblo. A través de una influencia extranjera, como los romanos que estaban dominando en ese tiempo el pueblo judío, él se encargaba de quitarles sus ingresos, de quitarles sus propiedades, de quitarles a través de impuestos dinero a su pueblo para dárselo a una potencia extranjera. Entonces eran despreciados, ¿no? Aquellos que solamente se dedicaban como a quitar a los pobres de los suyos, ¿no? Porque tenían que darle al imperio romano. Y vaya, ellos también podían tener ganancias lisonjeras, ¿no? Podían tener ganancias usureras, podían tener ganancias realmente agiotistas, en las cuales realmente no podían tener un límite. Mientras cumplieran con lo que el gobierno romano exigía, ellos podían pedir más, ¿no? Entonces eran despreciados porque se hacían ricos a causa de explotar a su propio pueblo. Eran vistos como enemigos despreciados, como traidores a su propio pueblo, ¿no? Despreciados. Pues así era Mateo, y Mateo tenía a su alcance cualquier cantidad de dinero. Tenía riquezas, tenía bienes y tenía todo lo que el dinero le podía dar. Su oficio solamente era ir y pedir dinero, ¿no? Era como yo trabajé, ahora vengo a cobrar. Ya trabajé, vengo a cobrar, págame. Entonces, si alguien podía tener todo lo mejor de su tiempo, económicamente hablando, pues era Mateo, ¿no? Publicano, haciendo una tarea odiosa para su pueblo, ¿no? ¿Se imaginan la sorpresa cuando se acercaba Mateo a las casas de las personas? Estaban felices de verlo, decían, ay, a ver si yo creo que salía mucha molestia, mucho dolor, mucho sufrimiento, era ofensiva su presencia, ¿no? Era muy ofensiva su presencia, se encargaba de mantener bajo yugo a su pueblo, ¿no? Era la mano más cercana que oprimía a su propio pueblo. Entonces era como un hereje para los demás, un renegado, un traidor, ¿no? Lo peor de la sociedad. Sin embargo, pues él podía fácilmente dejar el trabajo y creen que el gobierno romano lo iba a dejar así fácilmente. No, de inmediato contrataba a otro. Todo podía faltar menos el dinero. Él podía quedarse con todo y más de lo que recaudaba. Así es de que sus manos estaban cargadas de pecado, ¿no? De ser una carga pesada para los pobres de su tiempo, para sus conciudadanos. Ser publicano y tener una enorme fortuna mientras otros pasaban hambres, pues era un pecado, ¿no? Un pecado muy, muy grave. Era, en una palabra, un traidor y un verdugo de su pueblo. Así era Mateo, ¿no? Sin embargo, ¿cómo era su vida? Su vida, él, que tenía todo el dinero, ¿cómo se ha de haber sentido? Cuando el Señor lo ve, a lo más vil y a lo más despreciado de su pueblo, lo llama y le dice, sígueme. Él no duda, se levanta inmediatamente, no dice, pero es que, permíteme, dice la palabra, que al escuchar la voz de Jesús, cuando le dice, sígueme, él de inmediato se levanta y lo sigue. Él realmente sabía a lo que estaba siendo llamado, un compromiso con Cristo que representaba un alto costo. ¿Qué significaba seguir a Jesús para él? Abandonar su labor, abandonar su seguridad económica, abandonar y traicionar a un gobierno romano que le estaba dando una orden. Si alguien estaba desafiando al emperador romano una orden romana, era Mateo.
no nada más era renunciar al dinero, era ganarse un enemigo y un enemigo formidable, ¿no? Tú no le puedes decir a un gobierno romano, ¿sabes qué? Ahorita no puedo trabajar. ¿O sí? Y mucho menos no voy a trabajar ya, te dejo ahí tu trabajo, ¿no? Él sabía que venía un costo altísimo de pérdida de seguridad económica y un costo altísimo de echarse un enemigo formidable en su contra. Sin embargo, Mateo sabía que era lo que le convenía, ¿no? Sabía que realmente él estaba dispuesto a pagar por ese costo altísimo. Podemos ver, hermanos, el día de hoy nosotros cómo son los seguidores y cómo fueron salvados por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Renuncia al dinero, renuncia a la seguridad, renuncia a la paz que hay en tu vida, porque viene un enemigo formidable. Y él no lo dudó. ¿Y le costó qué, hermanos? ¿Nada o todo? Todo, ¿verdad? Ese es el evangelio de salvación que ofrece Jesucristo. No es una gracia barata. Él tuvo que renunciar a todo y enfrentar a todo por seguir al Señor. Se convierte en algo formidable, de un traidor a un discípulo, a uno de sus más grandes discípulos. ¿Muestra arrepentimiento Mateo? Sí, hermanos. Muestra completamente arrepentimiento. Arrepentirse significa darle la espalda a algo. Y él le da espalda a un gobierno romano opresor. Él le da la espalda a las riquezas. Él le da la espalda al robo. Él le da la espalda al abuso. Y va hacia el Señor. Él muestra arrepentimiento genuino, ¿no? Su vida da un giro completamente. Deja de ser un pecador y un traidor para volverse un discípulo, que era lo que realmente él buscaba, ¿no? Tenía una vida cómoda, tenía una vida fácil. A él no tenía que trabajar, era como ir a cobrar y cobrar y cobrar y cobrar y cobrar, ¿no? O sea, los que trabajamos, pues es bien fácil ir a cobrar al banco. Bueno, pues era su trabajo ir a cobrar, ¿no? Y de ese cobro él ganaba una comisión. Y él deja esa vida cómoda y da un salto hacia una entrega completa, total, que le vienen dificultades y muchas, ¿no? Renuncia a la comodidad para ir a servir, para ir a trabajar. Y lo sigue de todo corazón. Cambia, ¿verdad? Cómo el Señor convierte su corazón. Hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a escuchar este ejemplo, este testimonio de Mateo, ¿no? De Mateo, de Pablo, de Pedro, de tantos seguidores del Señor que están dispuestos a dejar su vida, sus prioridades, para ir ahora hacia retos. Porque es bien cómodo, por ejemplo, pues vivir la vida como la llevamos, ¿no? Escuchar, por ejemplo, música. Hoy veo que muchos jóvenes pues prefieren oír reggaetón, prefieren oír música del mundo, que por ejemplo la música que es de la palabra de Dios, ¿no? O en la televisión o en las redes sociales. Es muy cómodo preferir lo que el mundo escucha a lo que el Señor quiere que escuchamos, ¿no? Le abrimos la puerta, le abrimos la ventana al mundo, en vez de cerrarla, abrimos esa puerta hacia el mundo, ¿verdad? ¿Qué tan dispuestos estamos a comprometernos de manera radical con el Señor? Porque si no es radical lo que hizo Mateo, ¿qué es? ¿No es radical el cambio que hizo? Yo estoy seguro que si él tuvo familia, su familia pegó un grito en el cielo. ¿Cómo se te ocurre dejar tu trabajo que te está encomendando el gobierno romano? ¿En qué cabeza cabe? ¿No? Y todo por... ¿Y qué va a pasar de nosotros?
¿Ahora qué vamos a comer? Él no lo pensó, él lo hizo, ¿verdad? Y cómo él se acerca con los pecadores. Vamos a ver cómo busca a los pecadores. Vamos a ver Mateo 9, versículos 10 y 11. Mateo, versículos 9, 10 y 11. Y vean qué humildad tiene Mateo, que no nos narra su historia, sino que él tiene que ser mostrado por otros apóstoles, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 9, versículos 10 y 11. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y con pecadores? Algo increíble, ¿verdad? Él se acerca, busca y come con los pecadores. Recordemos su palabra, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta. Y aquel que oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo, ¿no? O sea, realmente vemos cómo él busca estar en comunión para alimentarnos física y espiritualmente. Sin embargo, los fariseos criticaban esa situación, algo que increíble el día de hoy que lo pensemos, ¿no? ¿Cómo es posible que los fariseos, que eran los líderes religiosos, no se acercaran a a los pecadores, que los despreciaran, ¿no? Los consideraban indignos. Sin embargo, el mensaje de Jesucristo fue de inclusión, una verdadera inclusión, sobre todo, en especial, en particular por los marginados, por los rechazados, ¿no? Comer con alguien en ese tiempo era un signo de aceptación, era un signo de inclusión, ¿no? De compañía, me agrada tu compañía, quiero estar contigo. Es un signo también de amistad. Y se ofendían los fariseos de que él tuviera amistad, que aprobara la compañía de los publicanos y de los pecadores, ¿no? Sin embargo, aquí es claro cómo la misión de Jesús nos dice que nadie está fuera del alcance del amor y del perdón, ¿no? De Cristo. Nosotros, ¿cómo estamos actuando el día de hoy? Nosotros, ¿cómo estamos acercándonos a las personas que más sufren? Estamos buscando el amor y el perdón hacia los demás también, no porque nosotros perdonemos nada, sino compartiendo ese perdón que el Señor nos da con los que están alejados. Es importante que podamos ver qué tanto como iglesia estamos buscando a los perdidos, ¿no? Es bien fácil decir: yo ya soy salvo, yo ya estoy en la iglesia, yo ya conocí a Cristo, yo tengo una relación con Cristo. Los demás no me importan. ¿Hasta qué punto estamos siendo fariseos, hermano? ¿Hasta qué punto estamos con que no amamos, que no nos importa, que le damos la espalda a todos aquellos que están sufriendo? El Señor los buscó, el Señor los llamaba, el Señor los invitaba a comer, el Señor les daba alimento físico y alimento espiritual, ¿no? Así de que este mensaje que nos haga reflexionar acerca de nuestro arrepentimiento, no solamente del pecado, sino también de ver qué tanto estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, ¿no? De acercarnos a los más necesitados de su gracia, a los más necesitados de su amor, a los más necesitados de su perdón. Hay mucha gente sufriendo, hay muchas sillas vacías en nuestra iglesia que pudieran estar siendo ocupadas por esa gente que busca salvación, no nada más para esta vida, sino para la eternidad. Y la misión de Cristo era buscar a los pecadores, ¿no? Para que se arrepintieran, para encontrar realmente un propósito diferente en sus vidas. Nosotros vemos, ¿verdad? La naturaleza humana, podemos ver con claridad, hermanos, cómo esas personas están camino al infierno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron
todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la Biblia nos enseña que todos somos pecadores, ¿no? Y este versículo que acabamos de ver establece que la condición que nos separa de Dios es nuestra condición de pecado. Amén, hermanos. Nuestro pecado nos separa. ¿Y qué tan grave entonces es el pecado? ¿Qué es lo que nos separa? Es lo más grave que hay, ¿no? Necesitamos salvación, necesitamos el pecado, hay que verlo sumamente grave, hermano. El pecado tiene que ser la conciencia, así como Pedro se espantó de Cristo y dice, se aterrorizó de ver un hombre santo y decirle, apártate de mí, ¿no? Nosotros debemos de tener temor, temblor, terror también ante un Dios santo. Y que cada pecado es una afrenta en contra de ese Dios santo. Es muy grave el pecado en nuestras vidas, pero el llamado incluso de él es que mientras estemos con vida tenemos oportunidad de arrepentirnos, ¿no? Hechos 3:19, veamos qué dicen los apóstoles. Ya vimos lo que dice Cristo, ¿verdad? Vamos a ver lo que dicen los apóstoles en Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿El arrepentimiento es fundamental para la salvación o es opcional, hermano? Fundamental, ¿verdad? ¿Este arrepentimiento necesita de autoaceptación de pecado o no? Sí, ¿verdad? Necesitamos reconocer nuestros pecados y llamarles por nombre, porque es una de las cosas que en oración podemos hacer. Señor, perdóname de mis pecados. ¿Esto es una confesión correcta? ¿Esa es una confesión que nos lleva al arrepentimiento? Tenemos que ser muy precisos a la hora de confesarnos. Y hermanos, eso es algo que hicimos en el pasado cuando éramos pecadores y ya no pecamos, o es algo que hoy podamos seguir haciendo. Es algo que podemos seguir haciendo, ¿verdad? Porque todos los días pecamos. Es como podar el árbol. Todos los días tenemos que limpiar nuestra casa de lo que nos separa del Señor. Entonces tenemos que reconocer día a día, minuto a minuto, nuestra pecaminosidad, ¿no? Y nuestra necesidad de gracia en nuestra vida. Reconocer con humildad, así como lo hizo Mateo, que no dudó en dejar todo. Ya lo vimos ese maravilloso ejemplo de Mateo, ¿verdad? Siempre ponemos a los gigantes como Pablo, ¿no? Pero Mateo es un ejemplo grande para nosotros. Veamos qué dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos, hermanos, cómo la Biblia valora la humildad, ¿verdad? La Biblia nos habla de cómo Dios rechaza a los soberbios y acepta a los humildes.
Nosotros entonces, ¿cómo debemos de presentarnos ante el Señor? Con humildad, ¿verdad? Pero no es porque nos hagamos menos, es porque es la verdad. ¿Qué somos sin el Señor? Nada. ¿Quién nos dio absolutamente todo lo que tenemos? Si tenemos una cualidad, si tenemos un don, es un regalo inmerecido del Señor. ¿Podemos gloriarnos de nosotros mismos por lo que hemos hecho? Todo lo que podamos hacer es por la gracia del Señor, ¿no? Y eso es la verdad. Por eso Pablo nos exhorta a que como creyentes reconozcamos la verdad de quién viene todo, de Jesucristo, de nuestro Hacedor. Él es nuestro bien supremo. Y reconocer con humildad que todo bien viene de Él y no de nosotros es la verdad. La verdad es humildad. La verdad es humildad. No es hacerse menos, es reconocer la verdad, ¿no? Vemos aquí cómo Él se despoja, ¿verdad? También Jesús se despoja de su gloria para servir y para morir por la humanidad. Amén, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo pone el ejemplo, deja su gloria y se hace humano y muere por nosotros y para servirnos. Aquí cabe una pregunta. Quiero compartirles que realmente hay una duda. ¿Qué pasa con el cristiano? ¿El cristiano puede tener autoestima? ¿Podemos decir, no, pues yo valgo o no? La autoestima es un término psicológico. La psicología trata con mucho cuidado esto, procura no hacer sentir mal a la persona, de decirle, no, tú vales, tú puedes, tú eres inteligente, tú eres capaz, la autoestima está bien, es un término psicológico, es un término humanista, ¿no? El humano vale. Juan Jacobo Rousseau decía que uno de los ilustradores franceses decía que el hombre es bueno por naturaleza. Eso contradice las escrituras. Entonces, nosotros, hermanos, podemos hablar de autoestima. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Veamos qué dice Pablo, ¿eh? Pablo habla acerca de, si vemos más allá de la palabra, podemos tener entendimiento. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No sé si podamos entender esas palabras. Ya no vivo yo, ya aquí ya no está Pablo, ¿no? Por decir algo. Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Generalmente los hombres centran sus cualidades, ¿no? Pues yo soy honesto, yo soy bueno, yo soy inteligente, yo soy capaz, ¿no? O sea, siempre la autoglorificación, siempre la confianza descansando en las propias cualidades, ¿no? Sinónimo de autoestima. Amén, hermanos. Reconociendo las habilidades que se tienen y valorándolas, ¿no? Así como que pues yo tengo esa cualidad, ¿no? Entonces, realmente vemos que él, Pablo dice, yo estoy en la cruz, crucificado con Cristo por ser pecador. O sea, lo que había en mí está muerto con Cristo. Yo y mi ser pecador está muerto en en la cruz y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces se cambia la autoestima por Cristo estima, en donde si valemos es porque nos identificamos con Cristo, ¿no? El valor en nosotros está no por nuestro valor inherente de nosotros mismos, por las cualidades que nosotros podamos tener, porque finalmente, como vimos, son el producto de la gracia del Señor en nuestras vidas, ¿no? Y reconocerlo de antemano
Es decir, yo no tengo de qué gloriarme. Yo no tengo autoestima. Y si hago algo es solamente por la gracia de Dios. Y solamente por la gracia de Dios yo no soy esa persona que está ahí. Pero yo no soy superior. Es la gracia de Dios en mi vida. Cristo estima, no autoestima. No nos identifiquemos con el mundo que ahora dice, valórate, quiérete, ten autoestima y eso es algo muy bueno. Eso significa no necesito a Dios. No necesito a Dios. Yo soy bueno, yo hago esto, yo tengo esto, fue mi esfuerzo, fue mi trabajo, es mi dedicación. A mí me ha costado mucho, me he tenido que matar. Todo esto que tengo es producto de mí. Ahí cabe el Señor, en esa autoestima, hermano. Y gente que está así, mientras más nos acercamos o nos alejamos del Señor, más cerca estamos del infierno. Aquel que se cree más Dios, más se parece a Satán. No es autoestima, hermano. Es con humildad reconocer nuestra miseria que en cualquier momento, si Dios así lo dispone, se acaba nuestra vida y nuestro ego y nuestro lo que sea. Esa autoestima, gracias a ti, Señor. Si el día de hoy en oración recibimos respuesta y Dios nos bendice, vamos al Señor en humillación, clamando y adorándole porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Señor, gracias porque me protegiste, gracias porque me bendiciste, gracias por escuchar mis oraciones, gracias por estar bendiciendo mi vida, Señor, con humildad, no con autovaloración egocéntrica. No somos nosotros. Estamos en el tema de reconocernos pecadores. Estamos en el tema de esa condición necesaria, ¿verdad? Que veíamos en el principio que Dios en su salvación llama a los pecadores. Pero son preguntas que llegamos a tener porque vivimos en un mundo humanista, en un mundo en donde estamos plagados pues de esta forma de pensar en donde se ve que es correcto el apreciarnos. Apreciamos el que Cristo esté en nuestras vidas, pero no a nosotros mismos. La vanidad debe de quedar de lado, ¿verdad? Un cristiano puede andar a la moda, un cristiano puede traer cosas. Debemos de vivir con una vida que refleje el testimonio que tenemos, ¿no? No puede haber ostentación, ¿o sí, hermano? Que lo que está a nuestro alrededor refleje nuestra identidad en Cristo, ¿no? No ostentación, no riqueza, no vanagloria, no pues todas esas cosas que el mundo aprecia, ¿no? Concluyendo, hermanos, podemos ver, ¿verdad?, que el Señor está llamando a los pecadores, que Él se acerca a lo más vil y despreciado y los llama al arrepentimiento, ¿no? Podemos ver cómo Mateo nos da un ejemplo de humildad, alguien que se tiene que enfrentar al gobierno romano, dejando un cargo de confianza. No dice que no, de inmediato, no dice ni palabra, solamente se levanta y lo sigue. O sea, si Dios dice salta, saltas, ¿no? Y fue lo que hizo Mateo. Mateo, ven y sigue. No dijo ni palabra, se levantó y lo siguió. Él come, come. ¿Qué tanto nosotros estamos comiendo con publicanos, con pecadores, con todos aquellos que son criticados por la sociedad, ¿no? Rechazados? ¿Hasta qué punto esos fariseos se parecen a nosotros como fariseos, ¿no? No, pues yo tampoco me junto con él, ¿no? Yo tampoco le hablo, yo tampoco, él sí es vil y despreciado, ¿no? Yo soy diferente.
¿Hasta qué punto el Señor abrazó a esas personas y les amó y murió por ellos? Amén, ¿no? Amén. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo estamos llamados a ser como ese hijo pródigo que se arrepiente de sus pecados y que entra en el gozo, ¿verdad? Humildemente razonable, se arrepiente y vuelve con su padre. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Así es de que, pues, hermanos, estamos viendo el día de hoy este mensaje que nos da a través de la escritura de Mateo, de cómo le habló a alguien que sí escuchó, que fue su discípulo, de la afirmación que él hace de invitar a pecadores y a lo despreciado de la sociedad como Mateo, y Mateo aceptó, y Mateo siguió. Y estamos llamados a mantenernos así, con humildad, con gratitud, con conciencia de que todo bien y toda bondad está solamente si estamos con el Señor. Si no, de nada nos sirve riqueza, belleza, amistades, influencia, de nada nos sirve. Y eso se acaba en un momento. Pues muy bien, hermanos, este es el tema del día de hoy y pues vamos a terminar.